Buenas tardes a todos los que están acá presentes. Lo primero quiero agradecerle al director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, el coronel Camili, por esta tan amable invitación a esta charla entre jóvenes oficiales que están en este auditorio, como asimismo nosotros como viejos soldados, para transmitir experiencias conjuntas que hemos vivido. No sé si las mejores, si se ajustaban a la doctrina, pero fue lo que pudimos hacer. Y entrando en tema, en principio, muy brevemente voy a decir lo siguiente. Era oficial de operaciones en el año 82 en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 en Ciudadela. Llega la orden de marchar a Malvinas por el 20-25 de abril y marcha la unidad. Es decir, una subunidad, primero la batería B, que fue a mis órdenes, yo me adelanté también a los efectos de reconocer las nuevas posiciones del resto. De entrada tuvimos una baja muy importante administrativa, ya que el jefe que estaba a punto de salir y que me pidió que le diera un abrazo al hijo no pudo hacerse, en razón de que me explica, déselo usted porque yo tengo cáncer terminal de pulmón. Me despido y bueno, nos salimos con un estado anímico especial. Ya el 30 de abril hacemos altos horarios así de modo tal de poder concluir todos los aspectos que queremos desarrollar. El 30 de abril me reúno con la batería ya en Puerto Argentino y estaban en ese momento en el puerto los barcos de transporte donde estaba todo nuestro material, es decir, los vehículos, los cañones, los materiales de comunicaciones y la munición necesaria y otros elementos. Cuando nos reunimos ahí el 30 a la tarde, bueno, descansamos y nos preparamos para el desembarco del material el día primero, pero el día primero se adelantan los ingleses con un ataque sobre el aeropuerto fundamentalmente y obviamente pasaban arriba de los barcos que se encontraban en el puerto, es decir, el río Carcarañá, el Isla de los Estados, el Bahía Paraíso y no recuerdo qué otro. Inmediatamente le dan la orden a los barcos replegarse al estrecho San Carlos a los efectos de estar cubiertos de los ataques enemigos. En esta situación yo veo cómo se va el barco con mi material, desaparece. En horas de la tarde voy a hablar con el comandante en ese momento, con el general Menéndez y con uno de sus ayudantes para decirle, vea, se fueron los barcos, yo ahí tengo el material. Y me dice, bueno, muy bien, vamos a ver qué podemos hacer. Esa misma noche me llaman, estamos hablando del día primero, el ataque fue a la madrugada, y me informan de que los barcos, sí, efectivamente estaban ahí, pero que tenían un barco que podía ser para ir a recuperar, que podíamos navegar hasta el estrecho San Carlos y recuperar el material. Le digo, bueno, ¿cómo no? Prepare su equipo, preparé un equipo con un oficial, en ese entonces el subteniente Ricardo Jason, 4 o 5 suboficiales y unos 15 soldados. A todos les pedí primero la condición de que fueran voluntarios, porque en ese momento y en esa situación salir de Puerto Argentino era algo bastante, digamos, complicado, porque estaba la amenaza permanente, e inclusive el 2 de abril se produce el hundimiento del Belgrano. O sea que la flota ya estaba presente y los aviones, helicópteros también. Y bueno, me dicen, bueno, el día 2, al mediodía, un poco antes, fuimos a donde nos habían asignado que estaría el barco esperándonos. Y llego, cuando digo el barco, pensé que era como el Bahía Paraíso, como el Isla de los Estados, ¿no? Era un barco de algo más de, o por ahí, 30 metros de eslora, de largo, de un barco vejero requisado a los ingleses. Y dije, bueno, vamos a tomar contacto con el comandante del buque, un teniente de navío, Gopsevich, me acuerdo del apellido, estaba otro teniente Vázquez y un suboficial más. Y esa era toda la tripulación de lo que yo recuerdo que tenía el buque. Al presentarme, bueno, pregunto, le digo al capitán, vea, los soldados, la mayoría, no saben nadar.
le pediría por favor un chaleco salvavidas para ponerle a cada uno de los soldados. Y también querría saber, respecto de las balsas salvavidas, o en el caso de abandono del buque, qué previsiones debo tomar. Lo primero que me dijo, no, chaleco salvavidas solo tiene la tripulación, porque este es un barco requisado. Bueno, muy bien. Pasamos a las balsas, tampoco. Balsa hay una sola para 4 tripulantes. Y dije, bueno, ya no me tengo que preocupar de cómo habría que evacuar el buque. De todas maneras, le quiero decir que estoy a disposición suya en lo concerniente a la defensa de cualquier intento de abordaje, ya sea helitransportado, ya sea por mar, en la medida que el ataque sea razonable la resistencia que podemos poner. Le pongo una maja en popa, otra maja en proa y bueno, y estamos listos. Me dijo, bueno, perfecto. Vino un almirante a despedirnos, el almirante Otero, los vimos a saludar y en el momento que saludaba vino la alerta roja, se terminó el saludo y salimos cuanto antes. Y ahí, en ese sentido, vamos a ver, el periplo que realmente que fue bastante accidentado por las diferentes situaciones, habida cuenta que los soldados nunca habían navegado, y menos en situación de guerra. Toda era una situación bastante tensa. Lo voy a resumir rápidamente porque no, yo creo que en general tuvimos tormenta de entrada, hubo que, como dicen los de la Armada, caletear e inmediatamente estar cerca de tierra para esperar que pase el temporal. Después vino diferentes tipos de alertas, diferentes tipos de alarmas, ya sea posibilidades de ataque transportado y posibilidad de aviones. Las alertas rojas nos llegaban a nosotros de Puerto Argentino. Muy bien, llegamos al buque Isla de los Estados, mejor que estaba en el Estrecho San Carlos, que es a donde habían trasladado el material. Y bueno, ahí iniciamos inmediatamente durante la noche a replegar, a recuperar, mejor dicho, el material, los cañones, la munición, todo lo que era necesario, ayudado por los soldados. Teníamos dificultades con las plumas y además por el diferente tamaño de buque, lo que hacía muy dificultoso. Logramos embarcar ese material. Ya tarde a la noche fuimos a comer, nos reunimos en el río Carcarañá, que estaba al lado. Y ahí tomé contacto con el capitán Marcelo Sergio Novoa, de artillería, que viajaba con una cuetera y también me dice que el material había sido pasado de la Isla de los Estados, pero no había pluma posible que lo bajara. Entonces le dije, vea, si el material no baja, baje usted e incorpórese a lo mejor a algún estado mayor que va a ser muy útil. Bueno, cenamos, nos despedimos, al momento de partir me recuerda el subteniente Jason de que faltaba hacer el cambio de su oficial para que se quede con el material que quedaba, es decir, la flota de vehículos y además algunos equipos de mantenimiento y demás, y le dije, bueno, ¿quién es? Es el cabo Roberto Adrián Bustos, que lo trajimos y lo llevamos dado su juventud. Había egresado muy rápido el curso, digamos, de ese año y tenía nada más que 17 años. Inmediatamente sí, lo pasamos ahí y continuamos con otra misión que nos dieron, que es la de ir hasta San Carlos, ya bien arriba de las islas, a efectos de recuperar tanques de combustible. La bodega la teníamos cubierta. Entonces los tanques de combustible fueron a lo largo, digamos, de todo el buque sobre las barandas y donde podía entrar. O sea que a partir de ese momento no nos hicimos más problemas. Con un solo disparo de fusil creo que volaba todo. Y bueno, cumplimos con esa misión y que también, porque podía haber dejado a la gente, no la dejé en Puerto Howard, sino que preferí, o en el Isla de los Estados, o en otro buque, sino que habíamos salido juntos, teníamos que seguir juntos, por un simple concepto hasta de camaradería. Iniciamos el retorno, también vienen alertas de todo tipo, y después alertas submarinas.
Es decir, difícilmente un submarino ataque a un barco de esa magnitud, pero la alerta estaba. Entonces estábamos todos sin hacer ruido. Hasta que llegamos a la noche del día 6 al 7, si no me equivoco, y en ese momento, cuando entramos con las luces apagadas ya al puerto argentino y ya vivíamos la felicidad que terminó toda esta misión, nos llaman de Puerto Argentino justamente para decirnos que enciendan todas las luces que puedan, porque acababa de pedir permiso el jefe del grupo de artillería 3, que lo había visto en el radar, que se acercaba una nave oscura. Y esa era una misión secreta que no sabía nadie. Por supuesto, prendimos todas las luces, y de hecho que si estoy contando esto es que no nos tiró. Y bueno, llegamos ahí, nos recibe el general Menéndez, que estaba preocupado, y dice, bueno, mañana a primera hora le voy a poner 2 helicópteros para saltar a su nueva posición, que va a ser la de Camber, en la zona que está enfrente. Dije, bueno, ¿cómo no? Durante los días 7 y 8 saltamos enfrente en helicóptero. A todo esto tampoco la gente nunca había estado en helicóptero, y menos hacer un transporte de cañones que hubo que improvisar con eslingas, cuerdas, correas, y lograr hacer ese transporte. Finaliza el día 8. El día 9 le ordenan una misión especial a los Pumas, y ya habíamos terminado con la misión nuestra y ellos se van a cumplir con otra misión, pero en un helicóptero donde iba los oficiales de los tenientes primero, Fiorito y Busquiazo. Bueno, ese día 9 lamentablemente los derriban. El día 10, el Isla de los Estados también es atacado por una fragata inglesa que entra al estrecho, y ahí muere el capitán Novoa, capitán de artillería, que va a ser el más antiguo del ejército muerto en combate. Y también muere el cabo Bustos, que era el cabo joven que yo había dejado, pienso que debe ser de los oficiales de los más jóvenes, caídos en combate. Bueno, lo primero que sacamos de esta conclusión es que con la Armada, hablamos los hombres que navegan, los de superficie, y con los de ejército realmente hubo una gran comunión espiritual y estábamos embarcados, ¿no es cierto?, valga la redundancia, en cumplir con el objetivo, y lo pudimos hacer. Muy bien, ahora vamos a hablar del salto. El transportado se hizo en Camber, llego a Camber. En principio, antes hablo con el jefe de artillería, que era el teniente coronel Arias, y le digo, me pregunta, ¿dónde va a instalar usted dónde se va a instalar? Y yo me voy a instalar con la batería en el lugar de Camber, en el apostadero ahí. Bueno, muy bien. Y le pregunto, ¿y quién está ahí en ese apostadero? Y hay elementos de infantería de marina de la Armada que vinieron desde el 2 de abril. Bueno, ¿y hay alguna vinculación de comando? ¿Cómo vamos a hacer? Y digo, y no sé, lo vamos a ver, vamos viendo sobre la marcha. Bueno, yo salto, llego a Camber, bajo, y me recibe un joven teniente, yo era mayor ya, ¿no? Un joven teniente de corbeta en el primer año de infantería de marina, teniente Gasolo, y me dice, buenos días, mi mayor, teniente Gasolo, mucho gusto, mayor Monge, usted está acá. Bueno, le quería decir, y ya lo habrá visto por las piezas que llegaron, que nos vamos a instalar acá para cumplir con una misión de defensa aérea, ¿no es cierto? Pero que nada significa entorpecer a todo lo que usted esté haciendo. Bueno, sí, cómo no. Me invita a tomar un mate cocido y le pregunto, ¿dónde tiene equipos de comunicaciones? Buenos equipos de comunicaciones, sí, tenemos lo mejor. En ese sentido tenía la Armada ya montado en su puesto comando. Y le digo, porque yo parte del equipo quedó en Isla de los Estados, saqué lo que pude sacar, no las radiovehiculares. Bueno, el asunto que me facilita eso, e inclusive me facilita alojarme en el puesto comando de Infantería de Marina. Y bueno, hasta ahí la primera etapa. Podemos decir, yo anteriormente no había tenido experiencias con gente de la Armada, excepto como en mis 30 años de paracaidista, que a veces venían aviones o de Fuerza Aérea o el Douglas de la Armada.
Ahora ya los dos, el Douglas de Fuerza Aérea y de la Armada, están en un museo, por supuesto. Y cuando tuve el honor de hacer el primer curso de aptitud especial de comando en la Escuela de Infantería del Ejército, donde me encontré y conocí un marino, infante de marina, que de gran prestancia. Dije, este es un hombre sólido, y que justo me tocó hacer equipo con él. Equipos son las parejas de trabajo. Y lo que uno sabía, lo que es la vida, ¿no es cierto? Ese marino era quien después fuera nuestro primer héroe nacional, el capitán Giaquino. Así que en ese curso también hubo un oficial de los Estados Unidos, un boina verde, un oficial de las Fuerzas Especiales de Brasil, sobresalientes ellos en su trabajo, y no recuerdo qué otro extranjero. Pero valga el comentario de trabajar con los infantes de marina, que después se va a ir desarrollando. Acá, por un tema horario, es muy difícil a veces poder decir las secuencias de muchos actos, de muchos hechos, porque los días no duraban 24 horas, sino 36 horas más o menos. Era así. Seguimos haciendo otro salto horario. Ya nos vamos a fin de mayo, y la guerra no se perfilaba precisamente bien. Y comienza el avance, comienzan a aparecer gente a reforzar mi posición. Y ahora, en ese sentido, quiero que nos cuente mi querido amigo y capitán Alfredo Inboden toda la experiencia, todo el periplo, todo lo que tuvo que hacer para llegar a donde llegó, cómo llegó y lo que después vamos a enfrentar. Por favor. Cómo no, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy complacido de poder compartir con todos ustedes uno de los momentos más importantes de mi vida. Subtitulé mi conversación con ustedes como historias pequeñas de pequeñas fracciones. Vamos al origen de lo que fue este equipo de combate conjunto Hipólito Bullard. El día 2 de abril, como parte integrante de la Fuerza de Desembarco, bajan la tercera sección de la Compañía Delta del Batallón de Infantería de Marina número 2. Su jefe en ese momento era un suboficial segundo, el suboficial segundo Aramayo, y su sección estaba conformada con 3 grupos de tiradores. 2 grupos tenían 3 pelotones de fuego, con 3 conscriptos cada uno, y solo el tercer grupo lo componía un cabo y 3 conscriptos. El mismo día del desembarco, esta sección fue seleccionada para brindar vigilancia y seguridad al flamante apostadero naval Malvinas. A tal efecto, y dada la importancia de la misión a cumplir, el día 3 de abril se designa como jefe de la misma al teniente de corbeta de Infantería de Marina Héctor Gasol, que desembarcó siendo integrante de la sección Comunicaciones del Batallón 2. Y se designa un segundo jefe al guardia marina de Infantería de Marina, José Barrios, nombrándose a su vez un nuevo encargado de sección, el cabo principal Quiñelax. Los efectivos originales de esta sección se fueron incrementando hasta conformar un pelotón de sección y servicios, un grupo a 2 ametralladoras MAG, 2 camiones y una cocina de campaña. El total de todos estos efectivos eran 39, y todos los conscriptos que integraban esta fracción eran de la clase 1962. Bajo la jurisdicción del apostadero naval se encontraban 2 tanques de combustibles de 2.150.000 metros cúbicos cada uno, ubicados en la península Camber. Motivo por el cual el día 5 de abril se destaca el primer grupo de tiradores para darle seguridad. Y así durante los días 8 y días 14 se producen los respectivos relevos. Bien. Siguiendo la cronología de los acontecimientos, vamos al primer refuerzo que se produce en Camber. El 18 de abril, allí se agrega el tercer grupo de ametralladoras 12,7 de la compañía AMET del batallón comando
de la Brigada de Infantería de Marina. El día 16 se imparte la orden de operaciones número 1/82, defensa, del comandante de la agrupación Ejército Argentino, donde se asignan a las diversas unidades desplegadas hasta ese momento zonas de responsabilidad llamadas sectores. Al Regimiento de Infantería Mecanizado 7 le correspondió el sector Plata y se componía de 3 subsectores. Subsector Plata 1, Wireless Ridge, subsector Plata 2, Monte London y subsector Plata 3, Camber, la península de Camber. Sí, una por favor. Respecto de los sectores, cuando el Regimiento 7 llega a fines de abril, directamente todos los 3 subsectores, era un solo sector llamado Plata. Y después comienza, a medida que va avanzando el enemigo y la situación se hace muy desfavorable, a establecerse subsectores, ya con claras responsabilidades. Y es así que a fines de mayo recibo un sobre, ¿no es cierto?, que me lo trae el teniente coronel Arias para entregármelo en la posición en propias manos, nombrándome jefe del subsector de responsabilidad Plata 3. Y yo le pregunto, pero lo ordenaba el general Joffre, comandante de la Fuerza Terrestre, le digo, pero yo no soy infante, normalmente acá el sector debería estar en la infantería. No, vea, se analizó, como usted ya tiene experiencia en el lugar, además es comando, le consideramos que ese último argumento no me convenció mucho, sino que para mí no había otro, y bueno, me quedé a cargo de ese sector y que comienza a tomar esa dimensión con lo que ahora está contando el señor capitán. Muy bien. Estábamos en el día 18 de abril, cuando se lo convoca a Gasolo al puesto de comando y se le da la orden de organizar una posición defensiva a fin de proteger las instalaciones y asegurar el flanco norte de la localidad. Estamos hablando, repito, 18 de abril. Esa posición la debía ocupar ese mismo día, así que Gasolo deja de cumplir su función en el apostadero naval, reúne toda su gente, su equipamiento y cruza a la península de Camber. Como el frente que le habían ordenado cubrir era de 3.200 metros, sumamente excesivo para una sección de tiradores, se la refuerza justamente con el tercer grupo de ametralladoras 12,7. Estas ametralladoras correspondían a lo que en su momento había sido la compañía de ametralladoras 12,7, que había sido un requerimiento del comandante del batallón 5 para reforzar su batallón. El día 8 de abril, el batallón comando debe transformar su compañía policía militar a cargo del teniente Sergio Dacharí en una compañía de ametralladoras pesadas. Quiero resaltar que la Infantería de Marina en ese momento prácticamente no tenía como armamento orgánico las ametralladoras 12,7. Le faltaba también, para completar esta organización, diferentes cuadros que se fueron agregando de otras unidades. Por último, logran conformar 136 efectivos, siendo 3 secciones a 3 grupos y a 3 ametralladoras cada una, en total 27. Estamos hablando del día 8 de abril. Luego de un acelerado y exigente adiestramiento, a la semana se le ordena su despliegue hacia Malvinas, arribando entre los días 15 y 17 por razones de disponibilidad de vuelos. En el mismo aeropuerto sucede uno de los primeros inconvenientes. Se enteran que no operarán comunidad, ya que se produce su reorganización de la siguiente manera. La primera sección iba a estar con el Batallón de Infantería de Marina número 5, 2 grupos de las secciones, de la segunda sección, con el teniente Dacharí a la cabeza, iban a estar con el Regimiento de Infantería Mecanizado 7, en el Monte London. El tercer grupo, con un cabo a cargo, iba a ir a la península de Camber, y la tercera sección, con el teniente de fragata Ricardo Otero, iba a ir con el Regimiento 25 a la zona del aeropuerto. Fíjense en aquí cómo se fueron sucediendo los hechos a posteriori, que son los dos grupos que estaban en el Monte London,
los que sufrieron uno de los peores ataques del enemigo inglés. Bueno, con este refuerzo el teniente Gasolo despliega sus efectivos en línea ocupando una zona central de la península y dispone que las 3 ametralladoras cubran los espacios entre grupo y grupo, siendo su dirección principal de tiro el norte. El día 26 se produce un segundo refuerzo en Camber. Les vamos a mostrar cómo era el cuadro orgánico que quedó en la península, pero para que ustedes vayan viendo las distintas unidades que lo fueron conformando. Cuando se crea la Estación Aeronaval Isla Elefante, también conocida como Calderón, surge el requerimiento de proveerle vigilancia y seguridad. A tal efecto se ordena a la compañía Hotel del Batallón de Infantería de Marina número 3, a cargo del teniente de navío Ricardo Marega, cruzar a las islas. El Batallón 3 se encontraba desplegado en la Isla Grande de Tierra del Fuego desde el 11, a los efectos de reemplazar al Batallón de Infantería de Marina número 5. No olvidemos que siempre tuvimos la amenaza de nuestros vecinos chilenos. Cuando la compañía H arriba a Puerto Argentino el día 25 de abril, se modifica sustancialmente su misión original y, como sucediera con las ametralladoras pesadas, se la divide de la siguiente manera. El jefe de la compañía, con una sección a cargo del guardiamarina Montalvo, iba a cruzar a la Isla Elefante. La segunda sección, a cargo del guardiamarina Massa, más un pelotón de compañía, iba a permanecer en Puerto Argentino como reserva y como fracciones de seguridad en el puesto de comando y en los servicios para apoyo de combate. Y la tercera sección, menos reforzada del suboficial Francisco Rocha, cruzaba a Camber. Ese lunes, el suboficial Rocha lleva a sus 36 hombres y se subordina al teniente Gasolo. A diferencia de la sección del batallón 2, este tenía 2 grupos a 3 pelotones y 4 conscriptos por pelotón. Y el grupo AME tenía 2 ametralladoras y 4 conscriptos por pieza. Esta sección ya empieza a cubrir un frente mayor y desplaza 2 grupos hacia el oeste, casi hacia la colina Cordley, y un grupo hacia el este, muy próximo a la punta Navy. El tercer refuerzo. Bueno, el tercer refuerzo se produce el día 30 de abril y se compone de una sección de marinería del apostadero naval Malvinas. Esta sección estaba a cargo de un teniente de fragata técnico, Hugo Peralta, y estaba conformada por él y otro oficial de superficie, 7 suboficiales y cabos de distintas orientaciones y 21 conscriptos de marinería. Ahí querría, si ¿Cómo no? Por favor, poquito, sí. Agregar algo. Todo esto que se va produciendo así y viene gente al vecindario, por así decirlo, de pronto a mí me toma por sorpresa porque me entero cuando están ahí, cuando llegan y se presentan. Y si uno estaba por armar un perímetro defensivo racional, esto no era lo que realmente me gustaba, porque no tenía muy bien dónde ubicarlo, sobre todo gente que no estaba instruida. Hablamos de la gente de la apostadera naval, que no era infante de marina, por ejemplo. Inclusive cuando yo hablo con el jefe del regimiento 7, con el teniente Coronel Jiménez, le digo que bueno, voy a organizar acá una posición, si se puede, para más adelante, de recibimiento en caso de algún problema que tengan en la zona de Wirrell Ridge. Y eso lo hablamos también con el teniente coronel Pérez Cometo, que era el operaciones, el mayor en ese momento, y con el entonces mayor Emilio Nani. Y le dije, voy a tratar de ver qué puedo organizar. Pero ahora es muy importante ver cómo logramos organizar, que era bastante importante y significativo, la infantería de marina para la defensa del sector 2. Por favor. Bueno, la misma inquietud que se le presentó al mayor Monge es la que teníamos todos. Era personal de marinería, tenían otras habilidades totalmente diferentes a estas. Entonces Gasolo, lo charlaba con buen criterio, los va agregando a 3 posiciones defensivas que más que nada daban vigilancia sobre los tanques de combustible. Los fue agregando a las posiciones que ya estaban conformadas con infantes y de esta manera
los conscriptos de marinería fueron adquiriendo hábitos y conocimientos propios de los infantes, con los cuales al final terminaron logrando una muy buena integración. Bueno, por último, el último refuerzo de la infantería de marina en Camber. Se produce el 31 de abril y era el pelotón de compañía de la compañía Hotel del batallón 3 y el segundo grupo de la segunda sección que había quedado como seguridad o como reserva en Puerto Argentino. Ante el requerimiento del jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 de ocupar efectivamente las alturas de Cortel Hill con personal de la Armada, el comando de la agrupación de Infantería de Marina dispuso que este personal remanente que estaba en Puerto Argentino cruzara a Camber y reforzara a los efectivos destacados en la península. Todos estos efectivos ya conformaban una compañía de tiradores menos, reforzada, y por lo tanto, y dada mi jerarquía, me designaron como jefe de los mismos. Cuente eso arriba. Aquí les quiero hacer una pequeña autorreferencia, porque quiero que sepan quién era yo y qué fue lo que sucedió y cuáles fueron los motivos para que yo estuviese en Malvinas. En el año 82, siendo teniente de fragata en el tercer año, estaba destinado en la Escuela de Oficiales, realizando el curso de aplicación para oficiales de Infantería de Marina. Cuando empezó el conflicto, se suspendieron prácticamente todas las clases y la escuela pasó a ser una unidad de reemplazos o de refuerzo para cada una de las unidades que se iban desplegando y que de esa manera iban completando sus organizaciones. A medida que pasaba el tiempo, destinaban a un oficial para tal lado, a otros para otro destino, y la ansiedad de los que no habíamos ido seleccionando se iba incrementando día a día. En mi caso, tuve que esperar hasta el día viernes 23 de abril, donde me ordenan presentarme al comando de la Infantería de Marina. Allí me indican que iba a ser destacado a Río Grande, designado como auxiliar del Departamento de Logística de la Fuerza de Infantería de Marina número 1, que ya, como les dije, ya estaba desplegada en el sur. Bueno, no era Malvinas, pero de alguna forma estábamos participando, integrando un Estado Mayor operativo. El día del embarco, el día del vuelo me presento a la base aeronaval Espora a la hora indicada. Llevaba mi fusil, una bolsa de embarco con mi equipo y una valija de corte civil. El avión se demoraba en su salida y como a la media hora le pregunto a uno de los pilotos el motivo y me informan que estaban esperando al almirante Otero, que iba a Malvinas a hacerse cargo de todo el componente naval. A su llegada, producida luego de un rato, despegamos. Luego de 2 horas y media aterrizamos en Río Grande. El almirante es recibido por las autoridades más antiguas y cuando tranquilamente yo me disponía a desembarcar, ingresa un teniente de navío gritando mi nombre y que me apurara que estaba por despegar el Fokker que cruzaba Malvinas. 3 segundos de pausa y le explico que mis órdenes eran otras, las ya expuestas, a lo que me contesta que no, que se había decidido que mi nuevo destino era ser segundo jefe de la compañía Hotel del teniente Marega, que ya estaba en Isla Elefante. Cuando llegara a Malvinas me tenía que presentar ante el jefe del Estado Mayor. Comprendido, señor teniente, le pido que envíe mi bolsa de equipo que está en la bodega. Sí, váyase. Rápidamente bajo de un avión y me subo a otro. Ahora el que esperaba era el almirante Otero. Arribamos a Malvinas, casi oscureciendo. En el aeropuerto había un movimiento de aviones, vehículos y personal que no parecía estar muy organizado. Se va el almirante y comienza la descarga de los equipos y los pertrechos que llevaba el avión. Veo a un oficial más moderno conocido y le pregunto si me puede llevar a la ciudad. Me contesta que sí, pero que primero lo ayudará a bajar la carga. Bienvenido a las islas. Bien, cumplida la tarea, me lleva en un camión y en el camino me va contando las novedades del momento. Arribamos a la casa que oficiaba de puesto de comando. Me presento en la secretaría y el suboficial ayudante me ve y me pregunta, ¿qué necesito? Le digo que tenía que ver al jefe de Estado Mayor. Me informa que todos los jefes estaban en la sala de reunión exponiéndole al almirante, que esperara que en algún momento harían un descanso. Y así sucedió. Al rato aparece el capitán de fragata Craveri, que era el jefe de Estado Mayor, me ve y exclama, Imboden, ¿qué hace acá? Le explico todo y me contesta que al día siguiente me dará una respuesta, ya que no se tenía previsto para mí ninguna tarea.
Esa noche dormí en las instalaciones de la SPAC. Y a la mañana siguiente, día 28, me proveo de la ropa de zona sur y replico el equipo que me había quedado en Río Grande. A media mañana me llaman del puesto de comando y me indican que a las 14 sale hacia la isla Elefante un avión de prefectura llevando equipo y armamento a la compañía del teniente Marega, al cual yo me tenía que subordinar. Me facilitan un vehículo, llego al aeropuerto, veo al piloto del avión. Me dice que las condiciones meteorológicas en el lugar de aterrizaje eran muy malas y que así no salía. Había que esperar que mejorara. Se hizo casi de noche y reprogramó la salida para el otro día. A la mañana siguiente, el mal tiempo afectaba ahora a Puerto Argentino. De cualquier manera, volví a trasladarme al aeropuerto, con lluvias y ventiscas. Lo ubico al piloto que estaba en la torre de control y me comenta que con esta meteorología y con el avión cargado no iba a volar. Esperamos hasta la tarde y el tiempo seguía igual. Así que al anochecer volví a la SPAC. Cuando ingreso se encontraba el jefe de Estado Mayor, que al verme me dice: menos mal que no voló, decidimos que usted se queda en Puerto Argentino. Bien, volvamos a Camber ahora. Porque yo pasé todo el mes de mayo prestando servicio en esta unidad de servicios para apoyo de combate. Pero bueno, el día primero cruzo con los efectivos que quedaban del batallón 3 a la península. Mi primer contacto con el teniente Gasolo sirvió para recorrer las posiciones y para ponerme en claro de las directivas que él había impartido en cuanto a la rutina y al funcionamiento defensivo del dispositivo, el cual me pareció muy adecuado en función del inteligente uso del terreno que habían realizado. Durante los casi 2 meses que Gasolo llevaba en la posición, había recibido una importante cantidad de visitas de inspección por parte del Estado Mayor de la Agrupación de Infantería de Marina, donde se le sugería y se le ordenaba modificaciones a las posiciones, por lo que yo consideré que no era necesario proponer nuevas sugerencias, más cuando aprecié que todo estaba bien pensado. Al final del recorrido me hizo recordar que el subsector estaba a cargo del mayor Jorge Monge, jefe de operaciones del GADA 101, ante quien debía presentarme. Recuerdo que le pregunté cómo era la relación y me contestó que no había ningún problema, que existía una amplia colaboración mutua, pero que era un poco rígido en el trato. Aspecto que me resultó gracioso, dado que los infantes de Marina solemos ser rígidos, según el parecer de nuestros camaradas de superficie. Previo a presentarme, ordené a los suboficiales Spechi y Rocha que comiencen a preparar las posiciones en Corte Hill, con 3 grupos de tiradores, un grupo MAG y una ametralladora 12,7. Los afloramientos rocosos de esa altura facilitaban la construcción de los refugios y de las posiciones de los tiradores. El frente principal estaba hacia el oeste, en dirección al subsector Plata 1, y el secundario hacia el norte. En 3 días las posiciones estaban bastante bien terminadas, se corrigieron detalles y se revisaron los planes de fuego y los sistemas de guardia. Mi primer contacto con mi mayor fue muy afable y enseguida congeniamos. Repasamos las medidas de coordinación e intercambiamos información. Recuerdo que los 2 o 3 primeros días me alojé en una instalación que le llamábamos la Casa de Piedra, donde funcionaba la cocina, había un puesto de socorro, estaba el comedor y un cuarto que era utilizado como depósitos. Después decidí que debía estar en el puesto de comando donde dormían el teniente Gasolo, el cabo principal Guinelax, el mayor Monge y un conscripto que era operador de radio. Yo ocupé una de las camas cuchetas que quedaba libre. Es importante decir que cuando se me presenta en ese entonces el joven teniente Inboden, para mí fue una gran alegría, porque lo primero que pregunté, usted es infante, porque Perata era ingeniero, el teniente Sidale, que era el otro, también era de superficie, es decir, infante, ahí había que pelear en el terreno, defender el terreno y conocer cómo se opera. Así que fue, la verdad, una gran alegría. Ya tenía casi como 3 oficiales de infantería de Marina. Por supuesto, sí. Gasolo, Barrio, Inboden, la verdad que era un lujo.
para la posición que uno pretendía, ¿no es cierto?, defender, y sobre todo que a medida que pasaban los días y las horas y se intensificaban los diferentes combates del ataque aéreo, el fuego naval y el avance inglés, realmente era importante. Y de hecho tuvimos una colaboración muy importante que fue una especie de donación. Me consigue unas minas, que serían alrededor de 100 minas, entre antipersonales y antitanques, que la Infantería de Marina ubicó en un sector, ¿no es cierto?, donde como antitanque no tenía mucho sentido, un poco no muy bien, pero bueno, colocamos primero el antitanque y arriba el antipersonal, de manera que por simpatía estallen las dos. En fin, por otro lado, también reconozco, vino un suboficial con misiles SAM-7, ¿no es cierto?, que habían llegado de Perú. Suboficial infante de marina también, si no me equivoco. No, era de ejército, un cabo, sí, que decía que sabía, bueno, lo ubicamos en una posición. Es decir, como ustedes están viendo, esto no es fácil de explicar, pero es mucho más difícil a veces de entender todo esto. Ahí había mucho, digamos, entusiasmo, y de hecho consideré prudente analizar una propuesta conjunta que hicimos de que se llamara el equipo de combate Hipólito Bullard, porque había sido granadero y había sido marino. Nos parecía que nos iba a unar más. Y tal vez en la doctrina de aquel tiempo no existía el equipo de combate conjunto. Hoy creo que tampoco, pero en ese momento para mí era más que suficiente y era el espíritu que yo necesitaba, porque ya se venía el combate y evidentemente teníamos que estar en las mejores condiciones posibles. Tengan en cuenta que el Regimiento 7 es el que más bajas tuvo de todo Puerto Argentino, comparando con otros regimientos. Bueno, disculpa, te interrumpí. No, por favor. Bueno, suscribiendo lo que dice mi mayor, hubo un hecho que me quedó muy grabado y lo quiero contar. El día 4 de junio se coloca un mástil como primer paso para concretar la idea del mayor de denominar el equipo de combate conjunto. De todo fue la idea, de sí, todo. Pero él consiguió la bandera. La bandera. La logramos que sea bendecida y bueno, y hubo una misa y hubo una formación con una ceremonia al respecto, dándole la conformación al equipo. Bueno, ya estamos hablando del día 4 de junio. Ya los acontecimientos estaban bastante comprometidos. El avance de las tropas enemigas fue incrementándose y se hizo más notoria la intensidad del cañoneo tanto terrestre como naval y los ataques aéreos. Poco a poco las defensas del sector oeste fueron cediendo. El día 11 intercambio opiniones con el mayor Monge y le propongo que me permita desplazarme hacia Court Lake Hill para poder conducir personalmente a los efectivos del batallón 3 destacados en esa altura. Debo reconocer que por ellos yo tenía un mayor conocimiento y una muy buena relación por haber convivido en Puerto Argentino durante todo el mes de mayo, haber realizado tareas de reaprovisionamiento, tanto sea al descargar los aviones que llegaban por la noche con pertrechos, como al abastecer de estos a las respectivas unidades de infantería. Mi mayor acepta la propuesta y la misma tarde me ubico en las posiciones de Court Lake Hill que ya habían sido preparadas por el suboficial Especha. En particular, la caída del Monte London en la noche del 11 al 12 de junio marcó un quiebre importante en el sector Plata. Solo quedaba entre nosotros y los ingleses los efectivos que defendían Whittler Ridge. Bueno, y aquí llegamos a la noche del día 3. Antes, también es importante un par de consideraciones que no hice al principio. La artillería de defensa, la artillería, la sección, yo tenía dos secciones. Una más hacia el oeste y otra que estaba bien apuntando hacia el norte, porque la misión era evitar que entraran los aviones a cubierto de camber hacia el aeropuerto, los aviones enemigos, ¿no es cierto?, que venían del norte, que había ocurrido el 1 de mayo, el día del ataque. Doss y Harrier se metieron por ese lado, por eso era la razón estratégica que teníamos las secciones apuntando, las secciones antiaéreas, hacia el norte. Y en ningún momento se descartaba que hubiese un tema ahí. Ahora,
Empezamos ya con la acción anfibia, Bueno, ¿no? ¿cómo no? ¿O Sí, quedó sí. algo No, antes? no, está perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, después, a eso de las 11 de la noche, minutos más, minutos menos, ahí uno pierde la noción del tiempo. Entre los disparos, el fuego nocturno permanente, los disparos con bengalas de iluminación y demás de la flota inglesa y sumado la terrestre, realmente era una cuestión bastante ensordecedora y confusa, y además que las comunicaciones tampoco andaban demasiado fluidas a veces. A eso de las 11 de la noche se detecta el movimiento, a ver si, ahí está, él detecta el movimiento de tres lanchones de desembarco enemigos que pudimos confirmar eran los SAS. Y que en esos tres lanchones embarcados estaba un capitán sería, Christopher Baxter, que cumplían las órdenes del jefe del escuadrón SAS, Cedric Delves, que llegó a teniente general, que inclusive tiene el título de CEO, que ha escrito un libro. Digo todo esto porque después nos vamos a conocer con el transcurso de los años. Bueno, esos lanchones se dirigen a cubierto del Irizar. El Irizar enciende las luces, o simultáneo, cuando los ve enciende las luces, por un lado, y por otro lado el Irizar avisa que están pasando unos lanchones a Puerto Argentino. Y de Puerto Argentino avisan de los lanchones, pero antes de que me llegue el aviso, la infantería de marina, los ojos, ahí Sí. comienzan, detectan y abren fuego, previo a informar a las 12,7, la 12,7 que tenía atrás, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se llamaba? Ojo 1, Ojo uno. Sí. y le piden a los primeros que tiren, que ustedes tienen trazante luminosa, así siguen las 12,7. Para lo cual también imparto la orden a la sección de cañones de 30 que bajen todo lo que puedan sobre la orilla o sobre el mar para cortarles la retirada o el avance de nuevos gomones. Yo creo que eran gomones, lanchones, no lo tengo muy claro. Y bueno, se abre el fuego por todos lados. Los ingleses lo van a decir en sus libros, de que la verdad que los sorprendió a ellos, lo que ellos pretendían una sorpresa, porque creían que todo esto iba a ser fácil, en caso de tomar Camber, para después desplazarse al aeropuerto, desde ahí saltar al aeropuerto. Y se desbarató el plan. Inclusive escribe Cedric Delves, el jefe de escuadrón, que en ese entonces también era un mayor, de que había pedido autorización para volar los tanques como objetivo, cosa que le fue negada por los superiores ingleses. Y ahí coincidimos. Yo también pedí permiso para volar los tanques. A lo mejor por diferentes razones también me fue negado. O sea, gracias a que esos tanques estaban, también pudo moverse la flota y regresar los argentinos, por supuesto. Hay escritores ingleses, hay un periodista que me hizo una entrevista en Buenos Aires diciendo, y después lo escribe en su libro, de que habíamos violado la Convención de Ginebra por el apoyo del barco hospital. A lo cual le dije, no, un momentito, si los ingleses avanzaron a cubierto de un buque hospital, ¿quién violó primero la Convención de Ginebra? Además, el Irizar enciende las luces para evitar que le peguen al Irizar, porque a todo esto, la situación como se va agravando, si bien gracias a la reacción muy rápida de los infantes de marina sobre la playa, y después viene el apoyo de fuego de artillería de cañones, también viene el apoyo de los morteros del regimiento 6 del teniente coronel Alperín, mortero 120, que escalonadamente tratamos ahí con el jefe de sección de dirigir el tiro, los obliga a replegarse y bueno, a partir de ahí ya no insistieron más. Por otra parte, y cabe decirlo, que este señor Delves y Christopher Baxter venían con muchos éxitos, de Isla Borbón, creo que de Monte Kent, venían invictos.
y, lógicamente, esta le salió mal. Como corolario interesante, Christopher Baxter a los 20 años pidió a través del agregado militar conocerme y mantener una relación, habida cuenta del diálogo con diferentes periodistas ingleses. Cosa que le dije que no. Algunos se enojó y me dijo, ¿no estarás confraternizando con enemigos? No, no. El mano a mano se lo ganamos con los infantes. Así que, ahora si perdimos la guerra, ese es otro análisis que no me corresponde. Bueno, de intercambios de documentación, me manda, por decir la proporción, 10 libros de la gente de Malviá. Le mando uno, porque acá no se escribía, allá sí han escrito. Inclusive en un libro próximo que va a salir a fin de año, octubre, noviembre, que escribió el subteniente Jason, tiene los gráficos del jefe de los AS, de Delves. Pidió autorización a Inglaterra para que le permita, y copió los gráficos y los tiene en su poder y se lo va a poder ver en el libro. Pero, en fin, yo creo que lo que hay que destacar de todo esto, que para mí es muy importante, es el esfuerzo de la buena voluntad, ¿no es cierto?, de todos para unirse en algo que, bueno, ya se venía. A la mañana siguiente, cuando ya me dice Imboden, los tenemos a tiro, pregunto al entonces al teniente coronel, ya que con el teniente coronel Jiménez ya no tenía contacto, le digo, temperamento a seguir. Dijo, no, hay un alto al fuego. ¿Un alto al fuego? Bueno, muy bien. La próxima, entre paréntesis, en esos combates mueren 2 soldados también del GADA 101, Marcelo Planes y Claudio Romero, que se suman a la baja que había tenido en el Isla de los Estados del Cabo Busto. Me dicen, replíguense con todo el armamento portátil que tienen. Y bueno, nos replegamos, ya serían las 10 de la mañana. Un poco más. Poco más, del mediodía. Mediodía. Nos vienen a buscar 2 barcos y vamos ahí y la orden que yo di, bueno, suponemos que lo que sigue sería, teóricamente, no sabíamos la situación general, combate en localidades. Pero cuando llegamos ahí nos dimos cuenta de que todo se había terminado. En ese sentido, bueno, a partir de ahí quedamos como prisioneros, cada uno tiene una experiencia distinta, ahí nos perdimos, ya no nos vimos más con Imboden. Al menos la batería fue al aeropuerto, después de estar un par de días, creo un día y medio, nos embarcaron en el Canberra y pudimos embarcar muy prolijamente, primero los soldados, después los suboficiales, después los oficiales y después yo, y de regreso al continente. ¿Y cómo regresó Imboden a todo esto? No, primero le quería hacer una pequeña salvedad. Ustedes pueden ver en esta placa donde desembarcan los botes de goma o los lanchones. Pero en nuestro sector, que estaba más hacia el oeste, y pueden ver en el norte las ametralladoras enemigas, hicieron como un fuego de distracción sobre nuestra posición. A mí me resultó muy extraño que solamente haya sido tiro de ametralladoras y no hayan tirado con mortero o no hayan tirado con fuego de artillería o con fuego naval. Fue muy raro todo esto. Pero bueno, permítanme que le tal vez tenían morteros 60, ¿se acuerdan? Que yo le regalé uno. Por supuesto. Cuente. Bueno, les cuento. Esa noche, la del 13, recibimos el bautismo de fuego. Cerca de la medianoche, como comentaba el mayor, recibimos disparo de 2 ametralladoras desde el norte, desde el otro lado de la bahía. Resultaba extraño porque los mismos, con munición trasante, impactaban en la media pendiente de la altura, donde no teníamos ninguna posición, y los impactos de una y de otra meta estaban muy separados entre uno y otro. La respuesta fue casi inmediata. El personal, después de tanto tiempo esperando, desató una impresionante descarga de fusilería, que poco y nada tenía que ver con la disciplina de fuego. Logré por intermedio de los cabos que cesara el fuego de fusil, ya que estos no tenían alcance eficaz sobre la otra orilla, aspecto que ya habíamos comprobado en las distintas prácticas de tiro. Ordené que los apuntadores de las 4 ametralladoras se tomen el tiempo para ubicar las armas enemigas y batir la zona. Al mismo tiempo, el teniente Gasolo me informa por radio
lo que contó el mayor. Se estaba produciendo un desembarco en la zona que le correspondía a su sector. Muy bien, los disparos de las ametralladoras inglesas eran descoordinados. Y bueno, decidimos que con la 12,7 que tenía munición trasante y 2 ametralladoras tiraran sobre la ametralladora enemiga que resultaba más eficaz y que las otras 2 ametralladoras tiraran sobre la restante. El intercambio fue como de media hora con algunos intervalos. Al poco tiempo, la ametralladora que recibía los impactos de la 12,7 fue la primera en dejar de disparar y al poco rato lo hizo la segunda. Se escuchaban en ese momento, en simultáneo, nítidamente, los sonidos del combate que se desarrollaba en el centro de la península. Producido el rechazo, verificamos si había habido algún herido, que gracias a Dios no lo hubo. Se registraron novedades de material, algunos problemas con algunas bandas. Y bueno, esa noche se intensificó la observación en todo el frente, nadie durmió. El teniente Gasolo, gracias a Dios, informa que tampoco había tenido novedades y que continuaba en alerta. Durante el resto de esa noche fuimos observadores de lo que sería el asalto final sobre las posiciones del dispositivo que aún resistía. Por sobre nuestras cabezas se escuchaba nítidamente el silbido de los proyectiles navales que impactarían justamente en esa posición. Con las primeras luces del día 14 pudimos observar desde las alturas de Camber todo el repliegue de las tropas argentinas hacia la localidad. Eso realmente fue un espectáculo bastante triste. Perdón, hay una cuestión que quería decir Sí. del combate nocturno. Las 2 bajas que tiene el GADA no se producen en la mañana por fuego de artillería. Un disparo por ahí suelto que agarró desprevenido, no pudieron tomar cubierta completa y murieron ahí los 2 soldados. No fue por el ataque nocturno, en el cual no se registraron bajas del lado argentino y del lado inglés se ha visto cargar gente aparentemente que podría estar herida en los gomones y no sabemos si alguno de los lanchones fue alcanzado por la artillería antiaérea en tiro de superficie. Bueno, como comentaba el mayor, a eso de las 9, 10 de la mañana, me llama por la radio y me avisa que se había ordenado un cese momentáneo del fuego y que debíamos aprestarnos para un posible repliegue. A las 11 horas observamos un número importante de efectivos ingleses que bajaban desde las alturas de Whittle Ridge, precedidos estos por helicópteros. Venían hacia nuestras posiciones. Al informar la novedad, se me ordena no abrir fuego si no éramos atacados. A su vez, por suerte, esos efectivos detienen su avance al llegar al valle. Aproximadamente a las 12, yo recibo la orden de replegarnos hacia el muelle, donde seríamos embarcados en el Forrest y en una lancha de desembarco que nos llevaría a la ciudad. Le ordeno al personal que recoja sus pertenencias, que guarden sus raciones de combate en las mochilas, lleven sus bolsas de dormir y su fusil. Cuando esto fue cumplido, iniciamos la marcha más triste de mi vida hacia el puesto de comando. Como habrán podido apreciar, y desde mi punto de vista lo quiero resaltar, estas historias pequeñas de pequeñas fracciones de la Armada fueron atravesadas por un factor común, el desafío de sobrellevar y solucionar los efectos de una marcada improvisación. Casi ninguno de sus integrantes fuimos orgánicos. No tuvimos a nuestros jefes naturales. En la dinámica de los acontecimientos se generaron cambios en las misiones que en la mayoría de los casos resultaron ser perjudiciales. Pese a ello, supimos afrontar las adversidades con nuestra mejor fortaleza de ánimo y con nuestra mejor predisposición. Nos honra haber superado las dificultades y las incertidumbres valiéndonos de nuestro mejor espíritu de soldados. El equipo de combate conjunto Bullard cumplió la misión que le fuera impuesta. Se batió contra el enemigo, repeliendo su ataque y permaneció en sus posiciones hasta la orden de repliegue. Bueno, muy bien. El teniente Imboden expresó todo muy bien. Ustedes notarán que mi mayor, el teniente Imboden, porque esos son los grados que nos permitió vivir los momentos más trascendentes como soldados, que ha sido el combate. Es decir, en lo mío, en lo personal, como militar, debo decir que lo más importante que fue Malvinas. Y era el grado de mayor el que tenía. Por eso cuando me encuentro con los soldados y me dicen mi mayor, me encanta.
paramos el tiempo y estamos juntos y somos hermanos de la turba, como lo somos, lógicamente, con mi querido Teniente Imboden. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora...